Cuando una operación en alta mar presenta fricciones jurídicas evidentes, los medios de comunicación suelen recurrir a figuras institucionales presentadas como expertas para ofrecer una explicación tranquilizadora que cierre el debate buscando una legitimación rápida. Este procedimiento obviamente no implica cuestionar la trayectoria profesional del interviniente, nada más lejos de nuestra intención, pero sí obliga a examinar con rigor el contenido normativo de lo que se afirma. Ya lo hicimos hace unos días con el teniente general Campanpols y, sobre todo, los saltos jurídicos que se producen en la argumentación de aquellos a los que se invita. Conviene situar este tipo de intervenciones en un contexto más amplio. Desde la plena integración de España en las estructuras atlánticas y la formación doctrinal, los programas de intercambio, la planificación operativa y los marcos de referencia estratégicos de las Fuerzas Armadas españolas se encuentran estrechamente alineados con los de Estados Unidos y con los de la OTAN. Este alineamiento no se refiere a principios de carácter ideológico, sino fundamentalmente institucionales, como es lógico. De ahí se derivan décadas de interoperabilidad entre las Fuerzas Armadas españolas y algunas extranjeras, la dependencia de la cultura estratégica, la participación en misiones conjuntas, y todo ello hace que lo habitual sea que muchos mandos y exmandos españoles interpreten los acontecimientos internacionales desde categorías jurídicas y operativas coincidentes con las de Washington, Londres o Bruselas, incluso cuando esas interpretaciones son discutidas fuera del ámbito atlántico. Señalar este hecho no implica descalificación alguna hacia ninguno de los militares o personas que tienen esas invitaciones y emiten su opinión, sino sencillamente es reconocer los condicionamientos estructurales que sesgan de manera natural la lectura de los conflictos y la valoración de la legalidad de determinadas actuaciones. Desde esta perspectiva, y con relación al caso del asalto al barco Bella 1 por Estados Unidos, el 8 de enero de 2026, en el programa La Economía en 24 horas del canal 24 horas de Televisión Española, intervino el capitán de navío de la Armada Española, experto en energía e inteligencia militar, llamado don Miguel Colmayo, para valorar la intersección en alta mar del petrolero Bella 1, posteriormente renombrado como Marinera por parte de la Marina de los Estados Unidos, y sus declaraciones han sido utilizadas como una explicación técnica de la legalidad de la actuación de los Estados Unidos. Obviamente, no discuto ni pongo en duda la condición de experto del capitán de navío, pero el que sí es experto en cuestiones jurídicas soy yo. Y aquí hay tres afirmaciones centrales que realizó el capitán de navío. En primer lugar, reconoció que el buque iba vacío, aunque matizó que debía confirmarse si las imágenes difundidas correspondían al momento de la intersección. En segundo lugar, afirmó expresamente que no se trataba de un caso de piratería ni de trata de esclavos, dos de los supuestos clásicos que permiten la interdicción de un buque en aguas internacionales. Y en tercer lugar, sostuvo que la actuación estaría justificada porque la bandera del buque no coincidía con su documentación, señalando que ese hecho es uno de los muy pocos motivos que permiten interceptar un barco en alta mar. Para reforzar esta tesis, citó el precedente español del Sosan, interceptado en diciembre de 2002 en el Golfo de Adén, afirmando que en aquel caso, según palabras literales, la razón se la llevó España, porque la identidad del barco y su bandera no coincidían. Eso lo digo yo. El análisis jurídico debe partir exactamente de estas afirmaciones realizadas por el capitán. El marco normativo aplicable es la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y en su artículo 87 establece y consagra la libertad de navegación en alta mar. En el artículo 92 establece la jurisdicción exclusiva del Estado del pabellón, salvo en los supuestos expresamente previstos, y las excepciones a estas reglas están tasadas. El artículo 110 reconoce el derecho de visita cuando existen motivos razonables para sospechar que un buque carece de nacionalidad, navega bajo bandera falsa
o está implicado en piratería, trata de esclavos o transmisiones no autorizadas. Hasta ese punto, la referencia del capitán de navío a la discordancia entre bandera y documentación es jurídicamente correcta, pero en un sentido limitado, porque esa discordancia puede habilitar una visita de verificación. Lo que el derecho del mar no autoriza automáticamente es el paso de esa visita a la incautación, al control forzoso prolongado del buque, ni muchísimo menos a un asalto en forma por parte de una fuerza operativa. Para que un buque pierda la protección del artículo 92 y pueda ser tratado como apátrida, es necesaria la imposibilidad de atribuirle nacionalidad o la navegación expresa del Estado sin pabellón. La mera existencia de irregularidades documentales o cambios recientes de bandera no basta por sí sola mientras exista un pabellón declarado no rechazado formalmente, es más, en el caso del Bella 1, aceptado expresamente por la Federación Rusa. En el caso del Bella 1, como decimos, del Marinera, existe una bandera declarada, la rusa, aunque controvertida, y no consta el momento que en el momento del abordaje se hubiera producido una negación formal inmediata de esa nacionalidad. Todo lo contrario. Desde el punto de vista normativo, el fundamento para ir más allá del derecho de visita es, como mínimo, incompleto. Esta debilidad se agrava todavía más por el segundo elemento reconocido por el propio capitán de navío. El buque iba vacío. El derecho de visita del artículo 110 está concebido para verificar situaciones objetivas, no para impedir conductas futuras. La Convención del Derecho del Mar no reconoce un derecho general de interdicción prospectiva en alta mar. No había armas, no había mercancía ilícita, no había personas traficadas como esclavos, ni actividad de piratería en curso. Por lo tanto, en este punto, donde el capitán introduce el antecedente del Saosan, debemos hacer algunas precisiones, porque aquí la comparación es donde resulta jurídicamente problemática. El Saosan navegaba sin bandera visible, con identidad falsificada y transportaba misiles Scud, es decir, material militar. Su situación permitía cuestionar directamente su estatuto conforme al artículo 110 y discutir su posible condición de buque sin nacionalidad, es decir, la Armada Española actuó de forma plena, integrada en el derecho vigente. Además, el caso se desarrolló en un contexto excepcional, inmediatamente posterior al 11 de septiembre de 2001, y se cerró mediante una aceptación política posterior por parte del Estado de destino, sin que existiera una sentencia ni una decisión internacional que estableciera doctrina general. Estas diferencias no son menores. En el caso del Marinera no hay ocultación del pabellón. Hay la ostentación del pabellón ruso. No hay carga ilícita. No existe aceptación posterior del abordaje por parte del Estado del pabellón, que es la Federación Rusa. Todo lo contrario. Hay un expreso reconocimiento del pabellón de conveniencia por el buque por parte de la Federación Rusa. El Saosan no modificó los artículos 87, 92 y 110 de la UNCLOS. No creó una excepción general basada en irregularidades documentales parciales. En ningún caso. Fue una solución concreta, tolerada prácticamente y no un precedente normativo extrapolable a cualquier situación de cambio de bandera. Eso no cabe. A todo ello se añade que no aparece en la justificación, algo que no aparece en la justificación mediática, la extraterritorialidad de las sanciones. El fundamento de las sanciones vigentes es exclusivamente el mandato de los juzgados de un país y por lo tanto no figura entre los supuestos del artículo 110 de la Convención de Derechos del Mar, que es lo que permite una interdicción en alta mar y no genera por sí mismas esas sanciones un título jurídico para el uso de la fuerza naval. Conclusión, son
la intervención de los Estados Unidos es manifiestamente ilegal. Convertir un régimen sancionador nacional en fundamento de una incautación en aguas internacionales supone proyectar una norma interna sobre un espacio regido por reglas multilaterales estrictas, es decir, dotar a normas nacionales de efectos internacionales, es decir, extraterritoriales. Y desde una perspectiva estrictamente jurídica, la actuación estadounidense puede sostenerse como máximo en el plano del derecho de visita para verificar la identidad o el pabellón. Y, en todo caso, la incautación y el control forzoso de un buque vacío en alta mar, apoyados en sanciones nacionales y sin sospechas de uso futuro de ningún tipo, o si las tienen sin un fundamento real en la práctica de hecho fáctico, se sitúa fuera del núcleo claro de las excepciones previstas por la UNCLOS. La invocación del caso del Sosan pues no resuelve esta debilidad en la argumentación del capitán de navío, porque las condiciones fácticas y normativas de ambos casos son sustancial, esencial y estructuralmente diferentes. Y la intervención del capitán de navío, que no dudo de su condición de experto en energía e en inteligencia internacional, no cuestiona estas diferencias ni introduce los límites normativos del derecho de visita, y esa omisión es muy relevante. No invalida su perfil profesional, por supuesto que no, pero sí muestra la selección mediática de expertos que tiende a simplificar el derecho hasta hacerlo coincidir con la decisión política ya adoptada y con la narrativa que conviene a los Estados miembros de la Alianza Atlántica. En el derecho del mar, las analogías rápidas y los precedentes aislados no sustituyen a las normas aplicables y, en este caso, esas normas hacen que la legalidad del abordaje resulte, como mínimo, jurídicamente discutible y, en mi opinión, manifiestamente ilegal.